digamos que hay una especie de huida hacia adelante de algunos sectores de la derecha internacional y de la derecha nacional, tratando de crear un caldo de cultivo de violencia que difiere en buena medida de lo que nosotros observamos el día domingo en los centros electorales. Porque independientemente del resultado, ya sea que nosotros confiemos en el órgano rector o que tengamos dudas del resultado que ha presentado, lo que sí es cierto es que el domingo Venezuela completamente votó en paz y que tuvimos una campaña durante prácticamente un mes totalmente en paz, donde los principales candidatos y los candidatos que, digamos, tampoco tenían una acción principal, pudieron recorrer todo el país, pudieron estar en los medios de comunicación y pudieron hacer su oferta electoral libremente. Y el día electoral la gente votó y hubo muy pocas incidencias en el país. De hecho, yo he comentado en otras partes que normalmente se esperan por lo menos incidencias en el 1% de los centros electorales porque es algo normal. En Venezuela, durante las últimas elecciones, ni siquiera se llega al 1% de incidencias denunciadas por los sectores de oposición, lo que quiere decir que estamos no solamente frente a un sistema electoral que funciona desde el punto de vista tecnológico, sino que también estamos frente a una sociedad que ha decidido dirimir sus diferencias de manera democrática. 51,2% le dio la victoria a Nicolás Maduro versus el 44% de Edmundo. ¿Qué es lo que está pasando? El CNE no ha presentado todavía las actas. María Corina Machado, por otro lado, dice que tiene más del 80% de las actas que darían una victoria a su candidato Edmundo González. Óscar. Correcto, Fran. Sí, fíjate, estamos en una situación que en cualquier otro país quizá fuera algo normal, ¿no? En las elecciones de la región, por lo general se está hasta 2 o tres días. Disculpa que tengo unos gatos que están aquí peleando alrededor mío. Disculpa. En las elecciones de la región a veces pasan 2 o 3 días antes de dar los resultados oficiales, ¿no? Incluso hasta semanas, y no hay esa presión sobre el órgano rector como para poder, para que ofrezca todas las pruebas de inmediato, ¿no? Se entiende que la palabra la tiene el órgano rector y que cualquier evidencia o cualquier elemento de protesta o de diferencia que tenga alguno de los actores que esté dentro de la contienda, pues debe ser presentado a través de los canales regulares. En este caso, la ley venezolana plantea que luego de la proclamación del ganador o de los ganadores, en el caso de elecciones múltiples, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 30 días para la publicación de todos los resultados y de todo el escrutinio mesa por mesa. Es lo que se ha hecho históricamente en Venezuela. Hasta el día domingo, antes de que la página del Consejo Nacional Electoral sufriera un ataque masivo, un ataque de eso que se llama DOS, que es un ataque para inhabilitar las páginas web y para inhabilitar los sistemas digitales. Lamentablemente, hasta ese día teníamos los resultados de todas las 30 elecciones que se han realizado en Venezuela hasta el día domingo. El día domingo, adicionalmente, hubo un intento, ha declarado el Estado venezolano a través de la Fiscalía General de la República, ha denunciado un intento en Venezuela de sabotear la transmisión, el proceso de transmisión. Aquí habría que decir que el proceso de transmisión no se realiza a través de Internet, ¿no? Se realiza a través de un canal particular y eso está protegido por capas, por un sistema de capas tecnológicas que es difícil de explicar, pero que permite que los resultados estén seguros. Pero sí pueden ser atacados para ralentizar su transmisión. Eso fue lo que ocurrió, según ha denunciado la Fiscalía General de la República, y ese ataque sumado al de la página web
del sistema del Consejo Nacional Electoral no ha permitido que los resultados que normalmente en anteriores elecciones se publican aproximadamente entre martes y miércoles. Es decir, estamos en el rango de tiempo que históricamente se han publicado los resultados en la página web del Consejo Nacional Electoral. Entonces, digamos que hay una especie de huida hacia adelante de algunos sectores de la derecha internacional y de la derecha nacional, tratando de crear un caldo de cultivo de violencia que difiere en buena medida de lo que nosotros observamos el día domingo en los centros electorales. Porque independientemente del resultado, ya sea que nosotros confiemos en el órgano rector o que tengamos dudas del resultado que ha presentado, lo que sí es cierto es que el domingo Venezuela completamente votó en paz y que tuvimos una campaña durante prácticamente un mes totalmente en paz, donde los principales candidatos y los candidatos que, digamos, tampoco tenían una acción principal, pudieron recorrer todo el país, pudieron estar en los medios de comunicación y pudieron hacer su oferta electoral libremente. Y el día electoral la gente votó y hubo muy pocas incidencias en el país. De hecho, yo he comentado en otras partes que normalmente se esperan por lo menos incidencias en el 1% de los centros electorales porque es algo normal. En Venezuela, durante las últimas elecciones, ni siquiera se llega al 1% de incidencias denunciadas por los sectores de oposición, lo que quiere decir que estamos no solamente frente a un sistema electoral que funciona desde el punto de vista tecnológico, sino que también estamos frente a una sociedad que ha decidido dirimir sus diferencias de manera democrática. Ahora bien, el Centro Carter, que había avalado prácticamente la mayoría de elecciones en Venezuela y que algunos analistas quizás lo obvian, ¿no?, a nivel internacional, pero es importante este centro. En esta oportunidad ya han resaltado que no va a presentar el informe preliminar de las elecciones en Venezuela. Bueno, ahora sí lo toman en consideración al Centro Carter. Al respecto, ¿por qué o cómo interpretar esta salida primero del Centro Carter de Venezuela y que ahora anuncie que no va a presentar los resultados preliminares de las elecciones? Correcto. Bueno, aquí tenemos alguien interesado en las elecciones. Ya, dame un segundo. Un invitado especial también. Aquí un invitado especial. La cordial bienvenida. Se llama Beijing. Ah, Beijing. Qué bonito. Sí. Bueno, fíjate, el comunicado del Centro Carter apareció en la noche de ayer, ¿no? Es bastante reciente. Sorprende un poco, te soy sincero, el lenguaje que ha utilizado el Centro Carter en ese comunicado, porque no es un lenguaje técnico, pareciese ser un lenguaje un poco más de índole político, ¿no? Eso me sorprendió, esa fue mi primera impresión del comunicado. Ahora bien, para no distraernos un poco en las formas, que también son importantes porque dicen mucho sobre el fondo, yo creo que el Centro Carter ha señalizado algunos elementos que pueden ser ciertos, ¿no? Pero también creo que ha jugado adelantado. Es cierto que, como acabo de explicar, no se ha publicado toda la data del sistema que arroja el sistema de totalización mesa por mesa en el sistema, en la página web del Consejo Nacional Electoral. Eso es cierto. Pero también es cierto que el Consejo Nacional Electoral por ley tiene hasta 30 días. Sabemos que un asunto es lo jurídico y otra cosa es lo político, ¿no? Y no vamos a tener a una población en un ambiente de tensión durante 30 días. Eso también es comprensible que haya una solicitud o una demanda o una exigencia al Consejo Nacional Electoral para que de alguna manera pueda resolver los asuntos tecnológicos de los derivados de los ataques que ha sufrido para poder mostrar y transparentar los resultados que ya ha proclamado, ¿no? Y a propósito de ello,
¿No fue muy prematuro por parte del Consejo Nacional Electoral y haberle proclamado presidente a Nicolás Maduro? Mira, uno pudiera pensar que fue un poco prematuro. Yo también, así como tuve esta impresión sobre el comunicado del Consejo Nacional Electoral, también tuve la impresión de que fue prematura o fue muy acelerada la proclamación el día lunes del presidente Maduro como presidente reelecto, ¿no? Yo imagino, tratando de interpretar un poco el contexto de esa decisión, es que el gobierno nacional y el Consejo Nacional Electoral se vieron de alguna manera bajo tanta presión nacional e internacional que decidieron cerrar de alguna manera el capítulo para posteriormente concentrarse solamente en el tema de la presentación de los resultados en la página web. Aquí, por supuesto, las horas pareciesen días, ¿no? En el sentido de la presión que tiene Venezuela, porque el propio domingo, recordemos que la presión viene antes, porque hay que hacer una cronología de los eventos, la presión viene antes de la presentación de resultados, porque los 7 o 8 gobiernos de la región salieron desconociendo resultados que todavía no se habían ofrecido oficialmente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no había una voluntad de ver las actas. Lo que uno plantearía desde el punto de vista lógico, sensato, razonable, es que se presenten las actas de votación, no las actas de votación. Aquí debo hacer, fíjate cómo uno también se mantiene en el discurso que la mediática internacional propone. No es las actas, son las mesas escrutadas. Lo que el Consejo Nacional presenta son resultados totalizados de las mesas escrutadas en todo el país. No presenta actas. El Consejo Nacional Electoral, las actas son una prueba que tiene tanto el Consejo Nacional Electoral como los actores políticos para poder impugnar el proceso en caso de que la totalización haya sido difícil, haya sido diferente, mejor dicho, al resultado que ellos tienen en las actas. Y existen unos mecanismos legales que deben cumplirse para poder impugnar esa votación. La votación no ha sido impugnada todavía y todo lo que hemos visto ha sido un recorrido mediático. Entonces sí, pareciese que hay dos juegos paralelos. Hay un juego político, por un lado, en el que se toman decisiones que uno pudiera juzgar de apresuradas por ambos bandos y que pudieran llevarnos a una situación de mayor tensión social y de mayor tensión en una sociedad que ya está a la expectativa. Y por el otro lado, tenemos unos criterios técnicos, tecnológicos y jurídicos que se están cumpliendo en términos de la temporalidad y que lamentablemente son distintos a los tiempos políticos. Entonces, aquí habría que tratar de sincronizar los tiempos técnicos, jurídicos y tecnológicos a los tiempos políticos para poder comprender. Y eso requiere también un poco de sensatez de parte de los actores políticos y también de parte de la población. La población, quiero decirlo, yo creo que en su gran mayoría se han comportado ejemplarmente y los focos de manifestación que hemos tenido en su gran mayoría creo que han sido pacíficos y unos pequeños elementos de violencia que han sido rápidamente detenidos por las fuerzas policiales y las fuerzas militares del Estado venezolano. Hubo un discurso ayer por parte de María Corina Machado donde aseguraba que tenía más del 80% de las actas. Vamos a escucharlo para después comentar. Hasta que la producción coloque el video. Ustedes, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de todos nuestros canales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok. Amigas y amigos, si tuviéramos y ustedes lo quisieran en Hi-Fi, también estaríamos en Hi-Fi, como en retrospectiva. Recuerden seguirnos a través de todos nuestros canales digitales. Producción, perfecto. Ya tenemos el video. Quiero decirles que a esta hora
Ya tenemos más del 84%. Hoy su presidente electo. Hoy el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el 28. Bueno, ahí pudimos apreciar lo que nos decías, manifestaciones pacíficas. Y bueno, María Corina en el video manifiesta de que tenían las actas y que el mundo entero lo sabía. ¿Cómo podríamos interpretar esta actuación después de la explicación que nos has dado, que no es que son actas, sino son de las mesas de escrutinio? Oscar. Fíjate, para explicar un poco el proceso electoral, porque yo entiendo que el público que nos está viendo no conoce el sistema electoral venezolano. Voy a resumirlo porque, bueno, es mucho más complejo. El sistema venezolano tiene más de 15 auditorías en total. Desde que se hace todo el voto es de carácter electrónico por ley, ¿ok? Se hace a través de una máquina que presenta un tarjetón con todas las opciones políticas que tú puedes elegir. Tú marcas en la pantalla y la máquina te ofrece un comprobante que no es tu voto es electrónico, queda en la memoria de la máquina y el voto, el comprobante físico va a una caja, a una urna electoral, como se le dice, donde reposa para una auditoría posterior que se hace al 54% de las cajas. Y normalmente, estadísticamente, se requiere solamente el 1% o 2% de revisión, pero por solicitud de la oposición venezolana se hace a más del 50% de las urnas electorales. Entonces, se hace esa verificación, todo eso ocurre el día electoral. Cuando las mesas cierran, ¿ok? A las 6 de la tarde, se cierra la máquina emite lo que se llama un chorizo, por su forma, un papel larguísimo, donde están todos los resultados y se emiten 6 copias de ese chorizo. Esas copias son para diferentes actores. 3 de ellas van para los 3 actores políticos que sacaron más votos en esa mesa, ¿ok? Una va para el Consejo Nacional Electoral, una va para resguardo, etc. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso. Todas las opciones políticas, no todas, como dije, las tres que tienen mayor cantidad de votos tienen todas las actas de cada mesa, siempre y cuando hayan tenido testigos electorales. ¿Ok? Uno de los elementos críticos de esta elección y de las anteriores elecciones de la oposición es que no acreditan testigos en todas las mesas electorales del país. ¿Ok? En este caso estuvo en casi todas las mesas, pero no en todas las mesas. De todas formas, hay aliados y hay otros partidos que trabajan en conjunción que les dan las actas. Todos los actores políticos tienen derecho a acceder a esas actas. Por eso, ¿okay? Por eso es que el Centro Carter había manifestado en algún momento de que las elecciones en Venezuela son las más, por así decirlo, prolijas a nivel Correcto. regional. O sea, por todo este sistema que nos acabas de manifestar, es prácticamente inviolable y poco probable que exista, o casi nulo, de que exista algún tipo de fraude electoral. Correcto, es muy difícil vulnerar, y si hay alguna vulneración en algún punto, es muy fácil de demostrar, porque hay como, digamos, en los aviones cuando dicen double check, que hacen doble chequeo de los elementos de seguridad más importantes, de modo que no se permita que pueda haber una vulneración del voto. Entonces, todas estas actas, para concluir, tampoco son los votos, son los comprobantes también de lo que ocurrió en cada mesa. Es como el relato, la historia de los votos de cada mesa, que son luego
el Consejo Nacional Electoral totaliza, se transmiten los resultados a través de una red que no pasa por internet, es un punto a punto, digamos de alguna manera, que es por capa, y se totaliza con testigos electorales de todas las toldas políticas en el Consejo Nacional Electoral. Una vez que se totaliza, se presentan los resultados, así ha sido históricamente, se proclama un ganador, luego se adjudica la victoria como se hizo el día lunes, y posterior a esa adjudicación se presentan los resultados mesa del escrutinio, mesa por mesa, en la página web del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que ha ocurrido históricamente. Eso ocurre generalmente entre el lunes y el jueves, o entre el lunes y el miércoles, posterior al domingo electoral, ¿sí? Lo que quiere decir que nosotros estamos en el rango histórico de publicación y de adjudicación, que ya la adjudicación se hizo, y de publicación de los resultados mesa por mesa. Es posible, es lo que ha advertido el gobierno, por ejemplo, lo dijo a Celso Amorín, que se tarde un poco más en dar los resultados por el tema tecnológico, porque la página web del CNE se está trabajando para poder recuperar. Ahí es donde está todo, no es el sistema, eso no tiene que ver con la parte electoral, eso es más informático, ¿ok? Pero ahí es donde están todos los códigos para la publicación de todas las actas automáticamente, ¿sí? No las actas, repito, de todos los resultados mesa por mesa, como se pueden ver, de todas las elecciones que se han realizado en Venezuela desde el año 2004 hasta el año 2024. ¿Y es posible que María Corina Machado pueda tener esta información y, de ser así, podría ser que ya tenga el 80% para que pueda corroborar lo que ha manifestado, o estaría cayendo en un equívoco? No, el discurso de María Corina se ha contradicho, ¿no?, en este aspecto. Primero dijo que, mira, desde el día jueves, antes de las elecciones, la oposición venía diciendo que no les iban a dar las actas. Eso es algo que nunca ha ocurrido en ninguna elección, porque además las actas las dan los miembros de mesa. Los miembros de mesa en Venezuela no son trabajadores del Consejo Nacional Electoral, son personas que han sido seleccionadas aleatoriamente para cumplir un deber cívico, ¿ok?, electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser aleatorio hay personas que representan a las diferentes, o sea, votan por diferentes factores políticos. Es imposible que tú puedas controlar en 30.000 mesas que hay en el país a todos los miembros de mesa. Tendrías que controlar más de 100.000 personas que no estén dispuestas a darle el acta que imprime la máquina. Además, estarían los testigos de todas las agrupaciones políticas, que son 10 testigos por lo menos, y los miembros del Plan República, y la auditoría que se hace a la máquina es abierta, es decir, los electores de ese centro tienen el derecho de estar en ese momento solamente con las restricciones de espacio. Si caben 100, pueden haber 100 personas. Es decir, es prácticamente imposible que tú no tengas las actas. Entonces, desde el día domingo, todos los grupos políticos tienen las actas de los resultados, mesa por mesa. Claro, por supuesto, no las tienen todas en la mano en Caracas, porque están en la mano de sus testigos. Normalmente los partidos políticos llevan esas actas, las agrupan por ciudad o por municipio, luego las agrupan por provincia o por estado, y de ahí se llevan a Caracas. Es posible que lo que esté hablando María Corina sea de que ya tiene en sus manos una cantidad de lo que ha venido llegando a Caracas, ¿sí? Pero en términos de lo político, ellos tienen el 100% de las actas, desde el domingo, igual que los otros actores políticos. Ahora bien, hay algunos comentarios por parte de presidentes, hay alguna parte de la comunidad internacional que desconocen los resultados, y hay algunos otros países que los reconocen. Vamos por los primeros. Y a propósito de las declaraciones del presidente chileno, ¿qué podríamos pensar de lo que él salió a decir públicamente, prácticamente desconociendo los resultados? Y si producción me confirma, si podemos proyectarlo el video. Si no, el video fue muy viral, que la gente también lo puede buscar. Por lo tanto... Perfecto, lo tenemos.
acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y en ese sentido yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Fanclavera. Mi preocupación, y acá yo sé que es muy fácil irse en las peleas, ir como escalando el tono, pero en lo que tenemos que centrarnos, y yo como presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme, más allá de una pelea personal y de ponernos, insisto, adjetivos, es en que en conjunto con la comunidad internacional logremos que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas. Es lo que está exigiendo la comunidad internacional por el bien del pueblo venezolano y también de toda la región de América Latina y, por cierto, también América del Norte. El exilio venezolano ha llevado a la diáspora a más de 6 millones. El número es indeterminado, pero más de 6 millones. Por lo tanto, ¿cuál sería acá la decisión unilateral que ha tomado... ¿Cuál sería la intencionalidad de algunos líderes, y bueno, en este caso de Boric de Chile? Sí, Fran, bueno, lamentablemente no tuve acceso al audio del video, pero te voy a responder porque yo conozco más o menos aproximadamente lo que plantea, y te voy a responder igual. Los gobiernos que hablaron, todos hablaron antes del resultado del Consejo Nacional Electoral. Eso, por supuesto, implica que hay un prejuicio, ¿ok? Porque tú solamente puedes hacer un juicio sobre elementos fácticos, ¿sí? Tú puedes juzgar la elección sobre lo que ocurrió después de que haya ocurrido. No puedes prejuzgar, eso no existe en el derecho, ¿ok? Pero de nuevo, no estamos aquí en derecho, estamos aquí en política, ¿no? Boric habló aquel día, el día domingo, de que existía de que no era creíble el resultado. Básicamente dijo que era imposible que ganara el presidente Maduro. Y eso es una creencia que tiene la mayoría de la gente de oposición en este país y que tiene muchísima gente en el continente. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero también aquí hacer un inciso. Antes de terminar, voy a hacer un pequeño loop. ¿Cómo es posible que el chavismo pueda ganar con toda la crisis que ha habido, ¿no? Y con todos los ataques que ha habido al país, ¿no? Económicos sobre todo. Ustedes saben, porque en Ecuador hay una gran cantidad de venezolanos, que ha habido una migración grande, ¿ok? Eso disminuye la cantidad de electores que hay en el proceso electoral en Venezuela. Eso ya de base te da aproximadamente un 20% de abstención. Aquí hay una abstención estructural aproximadamente del 20%. Por eso es que podemos ver en la elección aproximadamente un 60% de participación. Ese 60% de participación corresponde a la población que más interesada está en política dentro de Venezuela. Hay un 20% que decide no participar. Probablemente ese 20% se inclina por la oposición. Entonces, de ese 60%, la mitad prácticamente son el núcleo fuerte del chavismo, que no se ha ido del país, que son aproximadamente entre el 30 y el 35% en todas las encuestas hechas en el territorio nacional. Ese 30-35 se moviliza prácticamente de manera completa en el momento electoral, ¿ok? Entonces, cuando se movilizan, eso te deja aproximadamente el otro 30% de votos. O sea, si solamente juega el 60% y el chavismo ya tiene el 30% porque se movilizan completos, solo nos queda el 30%. Eso es lo que advirtieron muchos de los encuestadores, que explicaron que a pesar de que en las encuestas aparece como preferencia política la figura de Edmundo González, no todos los que decían que votarían por Edmundo González deciden ir a las urnas. Es decir, la intención del voto
en el chavismo es mayoritaria, es prácticamente unitaria. Y en los sectores de oposición, no solamente que están divididos, sino que muchos de ellos no asisten a las urnas porque precisamente les han dicho que votar no sirve para nada. Entonces es parte de un boomerang que se ha creado la misma oposición. Volviendo al tema de Boric, Boric está un poco en ese discurso opositor que cree que es imposible que el chavismo pueda ganar porque no se comprende todo lo que ha ocurrido políticamente en el país. Y además, si me preguntas cuáles son las razones que tiene Boric para hacer esto, pues me parece que son bastante evidentes en principio, que son las mismas que tiene en alguna medida Estados Unidos en términos de su discurso electoral, que es el hecho de que tiene una gran cantidad de venezolanos viviendo en su país, una gran cantidad de migrantes, que además son migrantes que están en contra del gobierno venezolano en su gran mayoría, por eso se fueron, y Boric tiene que caldear los ánimos internos de esos venezolanos y además tratar de convocarlos, porque muchos de ellos ya comienzan a tener derecho al voto en su país. Entonces, yo creo que es una jugada política de Boric hacia lo interno, pero que demuestra una vez más que Boric a nivel internacional y geopolítico se mueve como una ficha de la derecha internacional. Fíjate, para darte un detalle muy icónico, Boric, parte de esas declaraciones, no sé si estas últimas, pero parte de las declaraciones sobre Venezuela las dio desde Emiratos Árabes Unidos, si mal no recuerdo, que es un país que desde el punto de vista de la democracia occidental no cumple con los parámetros democráticos que Boric le está exigiendo a Venezuela, y estaba perfectamente con todas sus autoridades sin criticar absolutamente ningún aspecto de la realidad interna de ese país. Otras de las reacciones también que llamaron la atención fue la de la candidata demócrata de la candidata demócrata Kamala Harris, quien a continuación vamos a poner el tweet. Vamos a poner el tweet y lo vamos a leer. Que prácticamente, ¿qué es lo que dijo Kamala Harris? Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano a pesar de los muchos desafíos. Continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela. Oscar, prácticamente ella llama a respetar los resultados. Hay algunas personas que dicen que lo está aceptando los resultados y hay otras que dicen que es un poco ambigua. ¿Cómo podríamos interpretar a estas declaraciones que dio a través de su tweet la candidata demócrata Kamala Harris? Sí, fíjate, bueno, una interpretación posible es justamente esa de que efectivamente hay una aceptación del resultado y un deseo de no confrontación en Venezuela. Yo entiendo que esas fueron probablemente las intenciones de Kamala Harris. El domingo, cuando salió ese tweet, que también salió anticipado, la interpretación que todos le dimos, o bueno, muchos le dimos, es que era un mensaje a la oposición venezolana para que no siguiera el camino de la violencia, que es parte porque la oposición venezolana siempre ha transitado a dos aguas. Eso es lo que dificulta las negociaciones y los acercamientos y los acuerdos con la oposición, porque por un lado se están sentando, pero por el otro está un grupo que está ejerciendo la política de manera violenta, ¿no? Entonces, resulta muy difícil. Yo creo que ese fue un mensaje de Kamala Harris para tratar de calmar las aguas en Venezuela, ¿ok? Para tratar de que Venezuela no se convierta en un tema electoral demasiado álgido en Estados Unidos, ¿ok? Y limitar la influencia de ese elemento distractor en las elecciones internas de Estados Unidos. Además, es una hipótesis que también hemos pensado, que el gobierno venezolano, ya lo venía diciendo, se venía reuniendo con el gobierno de Estados Unidos durante las últimas semanas, precisamente para respetar los resultados electorales y
posiblemente para llegar a ciertos acuerdos políticos y económicos. ¿Ok? Esto es una hipótesis, sin duda, pero ese tweet pudiera ser una confirmación de esa hipótesis, ¿ok? De que Estados Unidos tiene una especie de, bueno, si tú ganaste, nosotros no vamos a hacer nada, mientras tú puedas ser un proveedor seguro en este momento de petróleo, mientras tú puedas ser un país estable, ¿ok? Y si seguimos la jugada, después de ese tuit de Kamala, es que salen los gobiernos de la región anticipadamente a decir que es un fraude, ¿ok? Yo creo que los gobiernos de la región, de alguna manera, le subieron la tensión al conflicto interno y le subieron la apuesta a los mismos Estados Unidos. No sé si bajo coordinación o sin ella, es decir, no sé si están jugando a dos aguas. Estados Unidos dijo, yo voy a actuar por debajo y que los países latinoamericanos sean los que hagan la primera movida, o si sencillamente los países latinoamericanos quieren aumentarle la vara a los Estados Unidos. Y bueno, para finalizar también llamó bastante la atención el comunicado de la Organización de Estados Americanos, donde prácticamente ponía en tela de duda los resultados de Venezuela. También cómo interpretar la actuación de la OEA y el interés también que tiene en Venezuela, y cuando en otros países, por ejemplo en Honduras, no dijo nada, cuando estuvo Janine Áñez en Bolivia, no dijo nada, y así podría seguir diciendo las actuaciones del secretario Diego Almagro. Vamos a continuación a leer justo el último párrafo que dijo Almagro, bueno, como representante de la OEA, de los estados, de la Organización de Estados Americanos. Vamos con esa. Perfecto. Y aquí, ¿qué es lo que dice? El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. ¿Cuál podría ser el análisis y la interpretación también de lo que ha dicho la OEA en este caso? Mira, yo creo que el propio texto habla por sí mismo. Cuando ya tú estás hablando de un manual doloso, estás hablando desde una institucionalidad de forma metafórica y figurativa. Eso no es una institución seria, eso es un actor dentro del conflicto venezolano. Ya lo advertía el presidente mexicano López Obrador cuando le consultaban sobre lo de la OEA. Claramente lo dijo, y creo que lo sabemos desde hace mucho tiempo. La OEA no tiene ningún interés en la paz en América Latina. En nuestra América, lo que desea la OEA es mantener el control de los Estados Unidos sobre la región y sobre defender los intereses de Estados Unidos. Lamentablemente, la OEA creo que durante un tiempo logró salirse de esa camisa de fuerza hace muchos años, durante un tiempo muy corto, pero luego volvió a ser lo que históricamente fue. Entonces, mira, nada más ese párrafo que tú has leído, creo que desmerita cualquier posición posterior. Y ese es el problema verdadero en Venezuela, para hacer el cierre que tú me estás planteando. El verdadero problema es que hay poca seriedad en los planteamientos, hay mucha emocionalidad y mucho deseo político en los planteamientos y poca investigación. Por ejemplo, si uno quisiera ver los resultados de Venezuela, siempre tiene la página web del CNE, siempre han estado auditables, ¿ok? Fíjate que hay otra mentira ahí que dice la OEA, que es que esto es normalmente en Venezuela, que ya ha ocurrido anteriormente. Es falso, porque todos se han dado. Es verdad que hasta ahora no se han colocado los resultados mesa por mesa, pero estamos dentro del rango legal, como ya dije, ¿no? Dentro del periodo. Entonces, hay un problema en que no se hacen las cosas primero por los canales regulares, es decir, las protestas son protestas de Twitter, protestas mediáticas, que ya no tienen como finalidad encontrar alguna verdad encubierta, si la hubiera, sino que tienen como finalidad derrocar al gobierno.
Recuerdo mucho, en este caso, lo que ocurrió con Evo Morales hace algunos años en Bolivia. Una elección que fue limpiamente ganada y que se demostró que había sido limpiamente ganada, pero que se gritó fraude desde el día domingo, dieron un golpe de Estado y con esa excusa sacaron a Evo y prácticamente lo han inhabilitado para siempre de la política boliviana. Antes de finalizar, y como ya es un clásico en el programa, ¿cuál sería la otra verdad de los posicionamientos que se han dado precisamente en las redes sociales y también anclados a lo que ha dicho María Corina Machado, de que tiene las actas, de que tiene información, de que dan como ganador a Edmundo González? Mira, la otra verdad es que existe un país más allá de la oposición en Venezuela. La otra verdad es que Venezuela es un país diverso, ¿no? En términos políticos, que tiene, que el chavismo existe y sigue siendo una fuerza política. Incluso dentro del propio discurso de María Corina es primera vez que admite que el gobierno o el chavismo o Nicolás Maduro pudiera obtener 30% de votos, porque siempre dijeron que no pasaban de 10%. Es primera vez que en su discurso aumentan el porcentaje. La otra verdad es justamente que el chavismo existe y que el juego político en Venezuela tiene que aceptar su existencia y también la existencia de la oposición, y que existe un país político que no desea conflicto y que ese país está en todo el espectro político. Es decir, hay opositores que no desean conflicto y desean la paz, y hay chavismo que desea la paz. Y es la mayoría del país. Entonces, creo que esa es la otra verdad, que no se está mostrando afuera, que se quiere mostrar un país en violencia, que se quiere mostrar un país que está todo en las calles, un país en donde el chavismo no existe, sino que es solamente una figura gubernamental que se impone. Creo que esa amplitud de mirada es la que nosotros deberíamos tener hoy día. Y la segunda es lo que te venía diciendo, que las solicitudes que se hagan cursen por los canales regulares y que sus objetivos no sean los derrocamientos de los gobiernos, sino el encuentro con la verdad y el acuerdo y el reconocimiento del otro dentro de ese proceso de búsqueda de la verdad. Han sido las apreciaciones de Óscar Lloreda, analista político venezolano, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno a la coyuntura de lo que siga pasando en Venezuela. Muchas gracias, Fran. Saludos por allá.